Bueno, continuamos ahora en esta cápsula. Vamos a seguir hablando sobre los juicios, este tema de los juicios relativos a la filiación. Y vamos a empezar hablando ahora sobre los adelantos científicos y tecnológicos relativos en los juicios a la filiación. Y por esto vamos a decir que las figuras tradicionales de reconocimiento filiatorio nunca han reflejado la complejidad de las familias mexicanas. Además, la aceptación de la diversidad familiar y los cambios científicos y tecnológicos recientes han hecho patente la necesidad de una revisión profunda de los mecanismos y formas legales por los que se reconoce a ciertas personas como hijas o hijos, padres o madres. En México, la crianza es ejercida desde una variedad de combinaciones y realidades más allá del matrimonio y del binomio padre-madre. Nuestros códigos, leyes y jurisprudencia deben hacerse cargo de la pluralidad de maneras en que las familias se constituyen, así como de las tecnologías reproductivas que abrieron un abanico de posibilidades para la configuración familiar. Ya ahora se prevén también, o desde antes, mejor dicho, el Código Civil de 1884, se preveían tres maneras de establecer legalmente nexos filiales a través de la presunción de paternidad y maternidad ligadas directamente al matrimonio y después al concubinato, también por medio del reconocimiento voluntario de los hijos o hijas, también con acciones judiciales de investigación de paternidad. En ese momento, todo el sistema legal se basaba en la sexualización de las normas o reglas, que suelen ser diferentes para hombres y mujeres, bajo la premisa de que la única verdad biológica evidente era la derivada del parto, donde la madre es siempre conocida. Para el derecho de familia, anterior a los avances científicos sobre el genoma humano o ADN, las relaciones filiales se constituían principalmente mediante presunciones. Lo relevante para el establecimiento legal, como hijo o hija, era el matrimonio o la voluntad del hombre de reconocimiento fuera de éste. El matrimonio era tan central para la filiación que incluso la figura de posesión del estado de hijo, que permanece en la legislación actual, se ligaba al reconocimiento social de ser hijo del matrimonio. Bajo esta lógica, el ordenamiento jurídico mexicano también tenía un régimen diferenciado entre hijos legítimos e ilegítimos, los concebidos dentro y fuera del matrimonio, respectivamente, entre otras muchas desafortunadas categorías. La abolición legal de estas clasificaciones se generó como efecto de la adecuación del Código Civil a la Constitución de 1917. A pesar de la eliminación formal de algunas de esas categorías, por ejemplo, la de hijos espurios, a lo largo del tiempo han permanecido sistemas y también prácticas de discriminación en contra de niños y niñas que nacen fuera de la estructura matrimonial tradicional. No obstante, el siglo XX trajo consigo avances tecnológicos que cambiaron la manera en la que se determinaría la filiación y también se enfocaron, al menos en un principio, a la biología. El cambio crucial tuvo lugar en 1984 con el descubrimiento del perfil genético o perfil de ADN, el cual abrió la puerta para demandar el reconocimiento de paternidad a partir de una prueba genética, y esto sirve para presentar pruebas en los juicios de filiación. Con el tiempo, la negativa a la toma de la muestra de ADN del presunto padre dio pie a la aplicación de la confesión ficta, y no asistir a la realización de la prueba también hace posible la imputación de paternidad. De esta manera, la existencia de medios para determinar la filiación genética con certeza científica puso el énfasis en la biología para la determinación de la filiación legal y contribuyó al rompimiento del rígido sistema de presunciones derivado del matrimonio hombre-mujer. El desarrollo de la reproducción asistida y la creación de los primeros contratos de gestación por sustitución en la década de los años 80 pusieron de cabeza a los sistemas legales de reconocimiento de paternidad y maternidad en todo el mundo. La llegada de las técnicas de reproducción humana asistida en México en 1988 se llevó a cabo con el reporte del primer nacimiento producto del uso de estas tecnologías en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y en la actualidad se registran alrededor de 130 establecimientos
autorizados y especializados en reproducción asistida en el país. Sin duda, una industria que ha crecido de manera importante, y si bien no es exclusivo de las parejas heterosexuales el uso de estas nuevas tecnologías, se estima que solo en México existen alrededor de 1,5 millones de parejas con infertilidad que podrían beneficiarse de las mismas. A pesar de esto, son pocas las legislaciones locales que han incorporado estos cambios como parte de su sistema de reconocimiento afiliatorio. Y finalmente, en las últimas décadas, la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño ha permitido modificar el eje central de la discusión. La atención en la determinación de la afiliación está ahora puesta en el reconocimiento y protección de los intereses de los niños, niñas y adolescentes. La importancia de la afiliación ya no radica entonces únicamente en determinar un vínculo biológico cierto, sino en reconocer la consolidación de la realidad familiar de la niñez, y la afiliación es así el medio para otorgar protección a las niñas y los niños a partir de la determinación de su núcleo familiar primario, el cual será el reencargado de la protección de sus derechos. En este principio o en estos temas que estamos viendo sobre la materia de la afiliación, resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las últimas épocas, las sentencias reflejan problemas y problemáticas que rastrean los desarrollos antes mencionados bajo los temas centrales, las acciones filiatorias, la prueba pericial en genética ADN, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de investigación de paternidad y maternidad, el reconocimiento de la filiación en las familias conformadas por parejas del mismo sexo, así como la filiación derivada del uso de las nuevas tecnologías reproductivas y la gestación por sustitución. Por esto es que se pueden existir, o existen, mejor dicho, sobre filiación en el derecho mexicano, varios cambios en la ciencia y la tecnología, las dinámicas familiares y la ausencia de una legislación integral en la materia, aún todavía que falta por descubrir más e implementar más situaciones de esta índole. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las controversias sobre guarda y custodia de menores. Y por esto es importante empezar hablando y vamos a hablar ahora sobre estas controversias, y es bueno empezar diciendo que una de las razones también por las que se retrasa la separación de una pareja fracasada son los niños. Indudablemente un divorcio afecta a los hijos, pero a veces mucho menos de lo que se piensa, y también desde luego es mucho peor para los pequeños presenciar las riñas de sus padres. Por esto es que más de la mitad de las parejas que se han casado en varias décadas desde los años 90 fracasan en sus matrimonios y deben sufrir una separación. Y si es verdad, como parece que el número de divorcios aumenta, es evidente que también se ven involucrados en ellos un mayor número de niños, y esto suele ser la primera preocupación para la pareja que decide romper una unión. ¿Qué va a pasar con los hijos? Y por esto es que a partir de los 4 o 5 años, cuando los niños son conscientes de que sus padres se separan, tienen problemas, y cuando sufren el divorcio, la primera reacción de los hijos es el desconcierto por una situación que saben que ya existe, pero que no entienden. Por esto también han conocido a sus padres siempre juntos y no pueden darse cuenta de los problemas que provoca. Por esto también los pequeños suelen negarse a admitir lo que ya es un hecho e insisten en la reconciliación de los padres, o protestan cada día porque no pueden ver al progenitor que se ha ido de la casa. Por esto también hay varias situaciones, y también una de ellas es evitar que se presencien discusiones. Y si realmente no se quiere hacer que el hijo sufra por los problemas de sus padres, es necesario excluirlo de la tensión que se genera por esta causa. Pero eso no quiere decir que no sepa que existen graves diferencias. También puede haber una separación amigable, y varios estudios de psicología infantil desarrollados en Estados Unidos y en la Unión Europea han demostrado que el niño sufre mucho más en situaciones en que los padres son infelices juntos que posteriormente. También, si la separación es amigable, la tensión generada desaparecerá, y por esto el pequeño percibe así
que su papá y su mamá ahora sonríen y juegan como antes, y además ahora tienen dos casas que son suyas, dos cuartos, dos armarios, dos juguetes, y en cada visita su progenitor le tiene preparado un programa de diversiones que antes, cuando estaban juntos, tal vez era muy complicado. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a empezar hablando más sobre este tema de las controversias de guardia y custodia en la siguiente cápsula.